This is Dimitri Lascaris coming to you from Trinidad, Cuba on January 11th, 2025. And today I'm pleased to be joined on Reason to Resist by Luis Marin Calzada, a resident of Trinidad. Thank you very much for joining me today. Okay. Could you describe for us what your job entailed? What did you have to do in the Ministry of Tourism exactly? Atendí a Capital Humano a nivel de la Delegación Territorial de Mintur, aparte de que fui director de recursos humanos en varias empresas del Ministerio de Turismo aquí en el territorio. Lately, we've been hearing a lot about difficulties in the energy system in Cuba. Can you talk to us about that? What is life like living with the current difficulties being encountered by the energy system? Bueno, es una situación complicada, es difícil, pero buscamos alternativas. Hacemos todo lo posible porque esa situación se nos alivie. Es muy complicado, es muy difícil, pero buscamos soluciones que nos ayuden a sobrevivir y rebasar esta etapa que pensamos que sea transitoria. Que claro, que eso se suma a otras dificultades que tenemos, que son, para mi criterio, más complicadas que la electricidad. Claro que la electricidad es un factor muy importante. Para nosotros que somos arrendadores, es muy difícil atender a un cliente en estas condiciones, con apagones hasta de 12 horas. Ahora en estos días llevamos unos días aliviados, pero nos enfrentamos, resolvemos problemas. Pero más difícil que eso para nosotros es la situación que hay, por ejemplo, con los medicamentos. Que no tenemos medicamentos, la situación es crítica con los medicamentos en el país completo. Se hace un gran esfuerzo por tratar de resolver esto, pero la situación más crítica la tuvimos cuando la pandemia de la COVID, que había muchos casos en extrema gravedad y necesitábamos los respiradores artificiales, y Estados Unidos nos negó la posibilidad de comprarlos en su territorio. And there's a debate that goes on in Cuba, as far as I can see. Some people believe that the main reason for these difficulties is the embargo. Other people believe that the main reason is either inefficiency in the government or corruption. What is your view about this debate? Bueno, para mi criterio, el bloqueo es básico en la situación que tenemos. Es la clave de todo el problema que tenemos. No creo que el gobierno sea un corrupto. Creo que lo fundamental está en el bloqueo. Si a nosotros nos liberan la finanza, la posibilidad de comercializar, la posibilidad de comprar en cualquier parte, sin la intervención o las limitaciones que nos pone el gobierno de Estados Unidos, nosotros no estuviéramos en esta situación. Yo estoy convencido de eso. Do you think the government, nonetheless, given that there is an embargo, and it's likely going to stay in place for some time with Trump coming in, do you think there are things the government could do to better manage the embargo? Do you think the government has any responsibility for the current situation, or is it, in your view, is it really all about the embargo? Bueno, yo creo que nosotros también tenemos responsabilidad en el país, en algunas cuestiones, pero lo fundamental está en que no tenemos cómo financiar para resolver, por ejemplo, los problemas que tenemos con la agricultura, los problemas constructivos, los problemas con la educación incluso, que es gratuita en el país, pero que tiene muchos problemas. La salud pública es un serio problema, porque no podemos adquirir ni medicamentos, ni equipos, ni medios, a pesar de que del esfuerzo que se está haciendo, por ejemplo, con la biotecnología para poder avanzar en algún sentido y poder obtener divisas que nos propicien intercambiar. May I ask when you were born? 1950. So, do you remember anything about the time before the revolution? Sí, ¿cómo no? How would you compare life then before the revolution to life today? Había un sector muy privilegiado que vivía muy bien, pero habíamos otros que no sabíamos, no teníamos conocimiento ni que habían otros países en el mundo. Vivíamos muy aislados de la realidad, no teníamos conocimiento de nada, nos limitábamos a conocer lo que nosotros teníamos donde nosotros vivíamos. Nací en un barrio negro,
de familias negras, pero muy, muy pobres, muy pobres. Yo era de los privilegiados de ese lugar, porque mis abuelos tenían cierta posición económica, pero los que me rodearon, que vivían conmigo, que estudiaron conmigo, vivían en una miseria espantosa, increíble. Sí, ellos vivían fundamentalmente en ranchos de guano y yagua y piso de tierra. Actualmente esas personas viven en casas muy buenas en el lugar donde yo nací. Había dos etapas en esa época. Una etapa que se llamaba o se conocía como la zafra y una etapa de tiempo muerto. Las mujeres no trabajaban y los hombres en el tiempo muerto no tenían dónde trabajar tampoco. Si no hubiera sido por la revolución, yo no hubiese alcanzado el nivel profesional que tengo actualmente, es mi opinión. Y muchos de mis compañeros que vivían en esa miseria se hicieron después profesionales, maestros, médicos, ingenieros, ellos o los hijos. Vine a vivir a Trinidad cuando tenía 13 años y los barrios trinitarios, los barrios que actualmente son barrios buenos, no residenciales, pero sí barrios buenos, eran unos barrios extremadamente humildes y extremadamente pobres. And do you believe that today there's more or less freedom to criticize the government than before the revolution? Sí, creo que nosotros podemos criticarlo. Y todos los días aparecen críticas en las redes sociales, unas con las que estoy de acuerdo y otras que no comparto. Yo puedo dirigirme a los niveles que yo quiera a criticar lo que no esté de acuerdo. Incluso actualmente tengo opiniones sobre determinados problemas que las consulto, las critico, apoyo esas críticas cuando considero que son oportunas y no creo que estemos limitados por esa situación. So, of course, the younger generation today in Cuba, they didn't experience what life was like before the revolution. And they have access to social media, and they see what life is like in other countries. A lot of what they hear is not necessarily true about what is going on in other countries, but they may have a very different view about the revolution than you do, as someone who lived through that period. What's your sense of what the youth of Cuba thinks today about the revolution? Do you think that they understand what contributions it's made to Cuban society? Do you think that they're negative about the revolution, that they're yearning for something that's more Western, more American? What's your sense about the youth of this country? Bueno, yo creo que los jóvenes, lógicamente, vivimos una etapa muy buena hace unos años atrás, donde hubo un florecimiento económico, una mejora de relaciones diplomáticas y comerciales con Estados Unidos durante el gobierno de Barack Obama. Y eso hizo crear mucha expectativa en cuanto a la mejora del país. Posteriormente, con la entrada del señor Trump, esas posibilidades, esas perspectivas se perdieron, el bloqueo se agudizó y a pesar de que se dice de que nosotros tenemos derecho a comprar en Estados Unidos a través de autorizaciones del gobierno de Estados Unidos, no es menos cierto que si no tenemos el dinero constante y sonante, no podemos comprarlo. Tenemos que tenerlo constante y sonante y los barcos son sancionados cuando entran al puerto cubano. Por lo tanto, la juventud tiene una idea de la realidad que tenemos y de las posibilidades que tiene en otro lugar. ¿Qué trata la juventud de hacer actualmente? Moverse para su mejora económica. No pienso que sea una situación política realmente. Es una situación económica que es difícil en estos momentos y tratan de buscar una salida. Do you think that the young people should be free to leave the country if they want to pursue a better economic life? No me gusta, pero lo acepto. Porque la situación es crítica en el país. Y no me gustaría, porque pienso que sería más importante que lucharan aquí por mejorar
y no que salieran a defender. Pero es una opción que tienen, incluso para ayudarnos a nosotros. And now that Trump is about to return to the White House, and he's appointed Marco Rubio as the Secretary of State, and Mr. Rubio is very, very hostile to the communist government of Cuba. Do you think that the revolution will survive another 4 years of the Trump administration? Do you think it has the strength to overcome the obstacles that are going to be thrown in the way of Cuba by the Trump administration? Yo creo que es una situación bastante seria, pero Cuba desde el 1 de enero es miembro de los BRICS. Eso nos da una posibilidad, nos da una alternativa. Y si luchamos y nos defendemos aquí adentro, pienso que podemos vencer estos 4 años de Trump, que son los 4 años que tienen en camino y que ha iniciado una política exterior muy agresiva, pudiéramos decir, no contra Cuba. Él no ha mencionado a Cuba todavía, el que lo menciona es Marco Rubio, pero sí contra Groenlandia, Canadá, México, Panamá. Y entonces esa posición de él pienso que lo debilita un poco internacionalmente y quizás nosotros podamos defendernos mejor. In recent years, have the major countries of the BRICS, China, Russia, India, have they been investing more in Cuba? And if so, can you give some examples? No, así no puedo hablar de inversiones que hayan entrado hacia ahora. He visto que hay la posibilidad de que ese grupo entre a Cuba con más fuerza para apoyarnos en la construcción, en el sistema electroenergético, en la agricultura, y que pienso que nos pueden ayudar y están trabajando en eso. Eso pienso que todavía este año sea un año de tránsito hacia esa consolidación y que Cuba pueda entonces fortalecerse en ese sentido. Es mi opinión. And the justification that the American government gives for imposing sanctions on Cuba is that they want to see democracy in Cuba and want to ensure or protect the human rights of the Cuban people. Do you believe this is true? Do you believe the American government cares about the human rights of the Cuban people, about democracy in Cuba? And if you don't believe it, why don't you believe it? Bueno, yo sí creo que nosotros respetamos los derechos humanos. Y si hay democracia, lo que no es igual a lo de Estados Unidos. La democracia es diferente totalmente. En Estados Unidos el voto popular no vale. Y aquí el voto es popular. Independientemente de los criterios que puedan existir. Es un sistema totalmente opuesto al de Estados Unidos. Pero es democrático. Porque participa la población, participa todo el pueblo. Y en cuanto a los derechos humanos, habría que revisar qué considera Estados Unidos derechos humanos. Porque nosotros aquí tenemos el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al deporte, el derecho a criticar, el derecho a protestar, siempre y cuando sea pacífico y no haya problemas. En Estados Unidos, cuando la gente protesta, los reprimen. Aquí la represión no se ha visto así, como en Estados Unidos, ni como se vio en Francia con los chalecos amarillos, ni como se vio en Inglaterra cuando protestaron hace poco por otros problemas allá. Aquí no ha sucedido eso así, con esa magnitud, o como se ha visto en Argentina ahora, con este señor, con Milei. Claro está, hay situaciones en las que nosotros no estamos de acuerdo que se haga determinada manifestación en una situación u otra, y no la apoyamos, pero tampoco intervenimos en que la gente proteste o no esté de acuerdo con algo. Hemos tenido problemas muy serios. Por ejemplo, el agua es un problema serio en el país actualmente. Ese problema el país lo está enfrentando con tremenda valentía, independientemente de los criterios que pueda haber, de mal gobierno, de malos criterios, pero el gobierno lo está enfrentando. Y hay obras hidráulicas muy importantes en el país y que si nosotros logramos avanzar en ese sentido, también la agricultura va a avanzar, porque realmente
Es así, cuando pasa un ciclón o un terremoto, el gobierno está ahí y con lo poquito que tenemos le da a la gente el apoyo que la gente necesita, independientemente de la ayuda internacional, que siempre ha sido muy valiosa y nos ha ayudado mucho, muchos países, incluyendo Canadá y los canadienses. Thank you very much, sir. Okay. It's been a pleasure speaking with you. Thank you. Ok, ha sido un placer.